Buenos días, vamos a comenzar nuestra reunión nuevamente en esta mañana. Dios nos da una oportunidad más para reunirnos y agradecemos a Dios que Él nos dé la bendición, la oportunidad de estar aquí juntos. Espero que esté bien cada uno de ustedes que se conecta a esta reunión. Espero que sea de edificación a cada uno. Que podamos, ¿verdad?, juntos alabar el nombre de Dios, pero también crecer en la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar haciendo una oración. No hacemos una oración porque sea la costumbre o simplemente porque sea parte del programa. Hacemos una oración porque pedimos a Dios bendición para que la reunión y todo lo que hacemos aquí pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Siendo la palabra de Dios lo que nos guía, es la palabra de Dios la que nos puede llevar más allá en nuestro caminar, ¿verdad? A veces no avanzamos. ¿Por qué? Porque nos hacemos sordos a la palabra de Dios. Pero yo espero que usted tenga hoy en su corazón el escuchar la palabra de Dios y el llevarla a cabo. Vamos a hacer una oración, vamos a comenzar con una oración esta mañana y vamos a pedir a Dios bendición. Padre bendito, pedimos que tú bendigas nuestra reunión. Esta es la reunión en la cual tú nos has permitido abrir este espacio, abrir este tiempo, en el cual también podemos abrir a través de la tecnología, vía Facebook, a través de la tecnología, vía GoToMeeting. Nos permites llegar, Padre, y aún también a través de las grabaciones, pues estas reuniones quedan grabadas y hay personas que después toman el tiempo de verlas. Pedimos que tu palabra guíe cada vida. Y Padre, sabemos que en tu palabra hay sabiduría. Te pedimos que nos ayudes a ser hacedores de ella. Bendice la enseñanza. Recibe la alabanza de nuestros labios esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Algo que debemos tener en mente es que estamos aquí para alabar a nuestro Dios y lo hacemos recordando que Él solamente es digno. Gracias por la cruz. God.
Alabado sea Dios y gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos. Dice el Salmo 84:10 que es mejor estar en la casa y en sus atrios, ¿verdad?, que estar fuera de ellos por muchos días, ¿verdad? Así que vamos a alabar a nuestro Dios. Gracias a cada uno de ustedes que nos apoya, ¿verdad?, con los instrumentos, Isaac, Sam, Patti en las proyecciones de los cantos, Moira en la grabación de la reunión. Y bueno, pues a cada uno de ustedes que se conecta nos da gusto que podamos estar aquí juntos, ¿verdad?, alabando a nuestro Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios y hoy iniciamos el último tema de Tesalonicenses, perdón. Hoy iniciamos el último tema de Segunda a los Tesalonicenses y vamos a estudiar este último tema de esta serie que hemos titulado Sigue en el camino a pesar de las pruebas. Y qué buena carta, ¿verdad? La carta de Segunda de Tesalonicenses, que nos enseña acerca de estos cristianos que
vivieron cosas difíciles, vivieron cosas duras, pero que Pablo les anima a continuar adelante en la vida cristiana a pesar de las pruebas. Quiero comenzar nuestro tema de hoy con una introducción que quiero que escuche. Un antiguo presidente de la Academia Noruega de Ciencias e historiadores de Inglaterra, Egipto, Alemania y la India sacaron una información asombrosa. Desde 3600 años antes de Cristo, dicen ellos que el mundo ha conocido, de esos 3600 años antes de Cristo a la fecha, el mundo ha conocido solamente 292 años de paz. Es decir, el mundo ha vivido solamente 292 años de paz. Durante este periodo, dicen ellos, haciendo cuentas y haciendo mucha matemática, dicen ellos que en este periodo de tiempo de 3600 años antes de Cristo a la fecha, se han observado 14.351 guerras, sean guerras grandes o guerras pequeñas, en donde un total de 3.64 mil millones de personas han muerto a raíz de estas guerras. El valor de la propiedad destruida, el valor de lo que se ha destruido, sean edificios, es decir, inmuebles, propiedad, dicen que pagaría por una cinta de oro que correría alrededor del mundo entero, con una medida de 156.43 kilómetros de ancho y de 1005.84 centímetros de grueso. Es decir, una barbaridad. Todo lo que se ha malgastado o destruido en guerras, ¿verdad?, pagaría por una cinta que correría con esas medidas. Desde el año 650 antes de Cristo se han observado cargamentos de armamento y se han observado 1656 cargamentos de armamento, todo con el propósito de hacer guerra. Ahora, dicen estos estudiosos que la conclusión o en lo que ha terminado todo esto es en colapso económico para los países que se han involucrado en guerras. México no es la excepción, ¿verdad? México ha participado en ha tenido algunas participaciones. Pero lo que quiero decir con todo esto, yo esperaba o espero llamar su atención con estos datos que a mí se me hacen interesantes. Pero lo que espero más que nada es que usted sepa que hoy nuestro mundo está en urgencia de paz, está urgido de tener paz. Se busca la paz de muchas formas, de muchas maneras, desde los famosos acuerdos de paz entre países, ¿verdad? Desde los famosos acuerdos de paz entre grupos que están en conflicto, desde las famosas marchas buscando la paz, y México no es el único país donde hay marchas a nivel mundial, desde discursos que hablan de paz, incluso la esperanza puesta de muchos en la ONU, en la OTAN, ¿verdad? En personajes políticos, en personajes religiosos, en religiones, y se está buscando la paz. El mundo quiere paz, el mundo necesita paz. Pero tal parece que la paz escapa. La paz no es algo que se pueda encontrar. En realidad, hoy la gente está urgida de paz. Llegamos al final de nuestra carta en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Y quiero que veamos un texto que desde mi punto de vista es muy interesante por la manera como está escrito. Vea lo que dice el versículo 16. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo número 16. Dice así: y el mismo Señor, ¿de qué?
de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Los siguientes dos versículos pues es ya la despedida, la salutación final, pero podríamos decir que la última parte de la carta, del contenido, del centro, ¿verdad? De la carne de la carta, es este versículo 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Llegamos al final de nuestra carta, al último tema que vamos a tratar hoy y la próxima semana, y vemos aquí una oración de Pablo. Vemos aquí la oración de Pablo. Ahora quiero decirle algo. Cuando él dice, y el mismo Señor de paz les dé siempre paz, estamos hablando de que Pablo está haciendo una oración. Él está rogando a que el Dios de paz les dé paz a estos creyentes en Tesalónica. Nuestro texto final es una oración. Pablo pidiendo bendición por estos sufrientes tesalonicenses, por estos tesalonicenses que estaban sufriendo. Y quiero que usted note algo. ¿No se escucha? A ver. El de GoToMeeting. El de GoToMeeting no se escucha. Creo que ya veo mensajes aquí. A ver, vamos a hacer algo porque queremos que se escuche. Me disculpo con todos porque hay un problemita aquí con la transmisión y tenemos que arreglarlo, si no, no van a escuchar nuestros hermanos y queremos que escuchen todos, ¿verdad? Así que denme 2 minutos o 1 para poder solucionar esto. Quiere decir que nadie escuchó la introducción, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué momento se cortó? No sé. No lo sé. ¿Ya me escuchan los de GoToMeeting? ¿Se escucha? Perdón, Perdón, gracias. Escuché una vocecita diciendo sí, hermano. Eso me da ánimo de que sí se escuchó. Bueno, siento mucho, hermanos de GoToMeeting. Yo creo que no escucharon la introducción, pero no la voy a repetir. Voy a continuar. Sin embargo, la introducción tiene que ver con esto. El mundo está buscando paz. El mundo está en busca de paz. Tú estás buscando paz. Tal vez los que estamos aquí estamos buscando paz para las cosas que estamos viviendo, para las situaciones en las cuales nos encontramos. Y estamos en busca de paz. Y Pablo llega al final de esta carta diciendo, y el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. Quiero decirte algo, este texto es una oración de Pablo. Pablo está cerrando su carta con una oración. Y es Pablo pidiendo a Dios. Dios bendice a los tesalonicenses. Dios da paz a los tesalonicenses. Dios guarda a estos tesalonicenses. Este texto es una oración. Pablo pidiendo bendición para los tesalonicenses que estaban sufriendo. Recuerde que esta iglesia estuvo sufriendo desde el día 1, desde que comenzó. Ahora, como quizá han notado, en la carta hay varias oraciones de Pablo. Ya habíamos estudiado algunas, ¿verdad? Anteriormente, pero hay oraciones de Pablo. Pablo rogando a Dios por los tesalonicenses. Y eso es algo interesante porque quiero decirte algo. Eso debe de ser la marca de un ministerio. Es decir, debemos orar, debemos pedir por los demás. Pablo está pidiendo un ministerio serio,
un ministerio auténtico, un ministerio espiritual, es aquel que está lleno de oración. El ministerio tuyo como maestro, como maestra de la iglesia, el ministerio tuyo como predicador, el ministerio tuyo como pastor debe de estar lleno de oración. Si es un ministerio serio, si es un ministerio auténtico, si es un ministerio espiritual, debe de tener oración. Y Pablo en esta carta de 2 Tesalonicenses está con muchas oraciones por los creyentes. Amados hermanos, nuestras vidas deben ser constantes en la oración. Tu servicio a Dios debe de ir acompañado de la oración. Nuestra iglesia debe seguir dedicando tiempo a la oración. Y hermanos, por eso tenemos una reunión de 10 a 11, porque queremos orar a Dios. Por eso las iglesias nos juntamos por Zoom cada 15 días para orar juntos. ¿Por qué? Porque la oración es algo importante. Ahora, en esta oración quiero remarcar un punto y quiero que veamos la petición de Pablo. La petición de Pablo. Quiero recordarles nuevamente que esta iglesia nació. Empezó la iglesia y los problemas llegaron de inmediato. Usted recuerda ya en Hechos 17, cuando Pablo empieza a predicar, dice que se quedó ahí 3 fines de semana, 3 días de reposo, y después tuvo que irse, porque empezaron a buscarlo para perseguirlo. Al no encontrarlo, tocaron a la puerta, ¿verdad?, de aquel hombre que los estaba hospedando, y entonces empezaron a perseguir. Comenzaron a perseguir a la gente que había creído en Cristo. Comenzaron a criticarlos, comenzaron a ridiculizarlos, comenzaron a burlarse de ellos. Y quiero decirte algo. Pablo sin duda enseñó la palabra de Dios a ellos, y ellos, ¿verdad?, la habían abrazado a pesar de que venían las persecuciones. Para cuando Pablo escribe esta segunda carta a los tesalonicenses, ya había escrito la primera, para cuando escribe la segunda, quiero recordarle en el versículo 4 del capítulo 1 de esta misma carta, que Pablo dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas sus ¿qué? Persecuciones y tribulaciones que están aguantando. Pablo en la segunda carta dice: nosotros vamos a otras iglesias y hablamos de cómo ustedes aguantan, de cómo ustedes soportan, ¿verdad?, la tribulación, cómo ustedes aguantan los problemas y la persecución. Así que para cuando Pablo escribe esta carta, sigue la iglesia bajo persecución y sigue bajo problemas. Quiero decirte algo: hoy todos estamos bajo cierta persecución. No por nuestra fe necesariamente, pero seguimos siendo azotados hoy por una pandemia de hace ya pues 1 año de que inició el primer caso en el mundo. Y seguimos, ¿verdad?, siendo azotados por esto. Y Pablo dice: aguanten, sean pacientes, sigan adelante, no se salgan del camino, no se desvíen. Esto es lo que Pablo les dice. Y entonces hace una petición, ¿verdad? Pero quiero decirte algo. Estos tesalonicenses que habían sido rechazados por su familia, que habían sido ridiculizados por su familia, que habían sido criticados por los vecinos, que habían sido rechazados, se comparan, o los podemos comparar a ti y a mí, que hemos sido también, en cierta forma, rechazados. Yo recuerdo que cuando un servidor conoció de Cristo Jesús y era joven, los compañeros de la colonia o la gente que conocía en la colonia nos criticaban, nos ponía apodos, ¿verdad? Un tiempo fuimos los borregos, los grupos de los jóvenes de ahí, pero no por los borregos salvajes del TEC de Monterrey, ¿verdad?, sino porque decían que teníamos un pastor y decían que nada más hacíamos lo que el pastor decía. Otro tiempo fuimos los aleluyos, ¿verdad? Hubo un tiempo que hicimos un equipo de básquetbol y nos decían los templitos van, ¿verdad? Y bueno, todo tipo de nombres ustedes se podrían imaginar, ¿verdad? Pero quiero decirte algo,
nunca hemos dicho que si vienes a Cristo se van a acabar tus problemas, ¿o sí? Jesucristo no lo dijo. Así que, aun cuando tú crees en Cristo, va a haber crítica, te van a ridiculizar, te van a rechazar, te van a hacer a un lado. Y es que hay una frase muy interesante que quiero que vean. Dice así, alguien dijo esto: la paz no es verdadera paz hasta que se ha probado en la tormenta. Y se me hizo interesante esta frase, porque Dios permite que pasemos tormentas, y es ahí en donde podemos ver la paz de Dios, la paz de nuestro Dios. Y amados, esto no es un secreto. El que tú conozcas de Cristo y a lo mejor lleguen ciertos problemas que antes no tenías. En esta iglesia nunca hemos engañado a la gente diciéndoles, pues es que si vienes a Cristo tus problemas se van a terminar. No, de hecho es muy probable que tú como seguidor de Cristo, que tú como alguien que esté siguiendo a Cristo Jesús, tengas nuevos problemas. Y me refiero a problemas que no tenías antes. ¿Sí me explico? Es muy probable, Sam, que a ti, ¿verdad?, la familia te vea rara, que las compañeras de la escuela te vean como rarita, como que no haces lo que los demás. Y ¿sabes qué? Esos son problemas que antes no tenías. Muy probablemente cuando tú vienes a Cristo vas a tener problemas nuevos. La gente, la familia te va a criticar porque no haces tal cosa o porque haces tal cosa. Los amigos y compañeros de la escuela te van a rechazar, te van a decir que eres muy cerrado, que eres muy cuadrado, que debes ser más abierto. Los compañeros del trabajo, a ti que eres adulto, ¿verdad?, y que ya estás en un trabajo, te van a rechazar por ser aburrido, por no hacerles el jale, como dicen, por no jalar con ellos. Te van a persuadir a que hagas lo que ellos quieren que hagas, diciéndote, ¿a poco te pegan? A algunos les han dicho eso seguramente, ¿va? Y esto va a ocurrir. Pero ¿sabes qué? La paz que Jesús ofrece nunca es ausencia de problemas. La paz que Jesús ofrece no es ausencia de problemas, sino es la confianza de que Él siempre está a tu lado. ¿Sí me explico? Paz no quiere decir ya no tengo ningún problema. Paz quiere decir que hay alguien siempre a tu lado, siempre a tu lado, siempre a tu lado. Y no necesariamente va a ser tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu mamá, tu papá, porque a veces vas a estar sin esa presencia, ¿o no? Pero la presencia que nunca va a faltar a tu lado es la presencia de Cristo Jesús. La paz que Jesús ofrece no es ausencia de problemas, sino la confianza de que Él siempre está a tu lado. Y es así como entramos a la petición de Pablo en el versículo 16. La petición es clara: el mismo Señor de paz os dé siempre paz. ¿Sí ve la petición? Que Dios les dé paz. ¿Cada cuándo, Isaac? Siempre. Siempre. Así que en esta petición quiero mostrar una idea, ¿verdad? Y voy a tomar la idea de ahí de la Biblia que dice: el mismo Señor de paz os dé ¿qué? Siempre paz. Siempre paz. Siempre. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué es siempre? ¿Qué es siempre? Cualquiera diría en todo tiempo, en toda circunstancia. Eso es siempre. La petición de Pablo por los tesalonicenses es que Dios siempre les dé paz. Siempre paz, ¿verdad? Siempre paz. ¿Y qué es siempre? Es en todo tiempo, en toda circunstancia. Pases lo que pases, que Dios te dé paz. Esta es la petición de Pablo. Pases por lo que pases, te pase lo que te pase, que tengas paz. Es decir, en cada momento de tu vida. Déjame ponerlo así: en cada etapa de tu vida. Y aquí vemos gente que estamos en diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, Sam, Isaac y yo estamos en la misma etapa. Moira en la que sigue. Pati, tú eres bebé. Sea la etapa que estés pasando. Ahora quiero llevarte a que imagines lo siguiente. Imagina que entras a la secundaria. Tenemos chicos que entraron a la secundaria, ¿no? Sí, en nuestra iglesia.
Mi querido jovencito, adolescente, entras a la secundaria, tu cuerpo se está transformando, te preguntas de manera distinta, ¿verdad? Y con otros ojos que ya se abrieron, te preguntas, ¿le caeré bien a la gente? ¿Le caeré bien a mi compañero, a mi compañera? ¿En realidad se quieren juntar conmigo? ¿No me veo raro, no me veo rara al verme en el espejo? ¿No son preguntas que se hacen los que entran a la secundaria? Le dices a alguien, te está cambiando la voz y le da pena que le digas eso, ¿ah? ¿Por qué hablo así ahora? ¿Por qué me andan saliendo pelos aquí en la cara? ¿Me explico? ¿Me veré bien? Quiero decirte algo, adolescente, la oración es que Dios te dé paz siempre, en esa etapa. Pero luego pasan los jóvenes a la prepa y sientes la presión de los demás. Es ahí en donde haces muchas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿En qué creo realmente? Tengo este maestro de lectura y redacción, ¿todavía sabes esa materia? Sí. Tengo este maestro de lectura y redacción que me cae re bien, que tiene muchas ideas y me deja sorprendido, ¿verdad? Será porque yo tuve un maestro de lectura y redacción así, ¿verdad? Y empezamos a dudar, ¿en realidad soy cristiano? ¿En realidad en qué creo? ¿En verdad le importo a alguien? Y llegan algunos jóvenes en la época de la prepa, y tenemos también jóvenes de prepa en nuestra iglesia, que pasan por esa crisis. La oración papá, la oración mamá, la oración joven debe ser: Dios, dame paz, dame siempre paz. Pero después llegas a la universidad, ¿sí o no? Y van a la universidad y es ahí en donde te preguntan: ¿estaré estudiando lo correcto? Yo he tenido alumnos que cambian 2 o 3 veces de carrera. ¿De veras? ¿Estaré estudiando lo correcto? ¿Será esta mi carrera? ¿A esto me quiero dedicar? ¿Debo seguir el ejemplo de los demás, verdad? Que están cambiando de carrera. ¿Qué sucede cuando llega a tu mente a lo mejor yo no estoy hecho para la universidad? ¿Y qué si ya no estudio? Espero que nadie se haya preguntado eso. Mis amigos veo que se van, ¿verdad? Y se van al antro. ¿Deberé acompañarlos? ¿Tiene algo de malo aceptar invitaciones a fiestas, a antros, a beber, a socializar como el mundo lo hace? Y joven, si tú estás pasando por esos momentos, quiero decirte que debes orar a Dios y pedir que Dios te dé paz siempre, en cada semestre y cada año de tu carrera. Bueno, te gradúas de la universidad y empiezas a trabajar, ¿no? Y entonces ya vas creciendo, vas viendo la vida, es la vida, ¿verdad? De manera distinta. Y llega a tu mente estas preguntas: ¿me casaré algún día? ¿Será que algún día me voy a casar? ¿En verdad Dios tiene a alguien para mí? Yo digo que el pastor y la esposa del pastor y la maestra de jóvenes y todos dicen que Dios tiene algo para mí. En los congresos me dicen alguien: ¿en verdad Dios tiene a alguien para mí? Y aún ahí te preguntas, ¿verdad? ¿Voy a tener hijos? ¿Voy a ser papá algún día? ¿Seré mamá algún día? Y es ahí en donde debes de orar. Si tú estás en esa etapa: Dios, dame paz, porque tu paz la puedes dar siempre, siempre paz. Bueno, pasa el tiempo, ya estás casado, eres joven pero estás casado y sientes el peso. Quiero decirle el peso que yo sentí, fue tremendo. Cuando nació mi primer hijo, y se lo comenté a mi esposa y se lo he comentado varias veces, cuando ya vi al bebé, ¿verdad? Tuve la bendición de estar ahí en el parto, y cuando ya lo vi, parece que me habían aventado una losa encima, ¿verdad?
Yo dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿En qué nos metimos, verdad? Pero entonces eres joven y sientes la gran responsabilidad por ese pequeñito que Dios te ha confiado y te preguntas, ¿seré un buen padre? ¿Voy en realidad a ayudar esta vida o la voy a echar a perder? Y te hacen muchas preguntas, pero debemos responder así: Dios, dame paz. Dice el texto, el mismo Señor de paz os dé siempre paz, en cada etapa de tu vida. Y tal vez estás ya en el trabajo y hay mucha presión y ves que ya no estás escalando en el trabajo, ya no estás subiendo de puesto, ya no estás teniendo una mejoría, ¿verdad? No estás ascendiendo y ya no hay manera de escalar, parece que ya te quedaste ahí, ya no puedes superarte en el trabajo y estás inquieto, ¿verdad? ¿A algunos nos ha pasado eso o no? Estás inquieto, aquel llegó, lleva un año, ya está acá, y yo llevo 25 y estoy acá. ¿Qué está sucediendo? Algo no me checa, no está bien, estás preocupado, el mismo futuro te preocupa, pues ahora sabes que el tiempo vuela, ya cuando estás en esa etapa ya sabes que el tiempo se va así. Que Dios te dé paz siempre. Llegas después a una edad en la cual lo que ves a futuro, ya nada más lo que estás viendo, me faltan tantos años para cumplir 60. ¿Alguien está ahí? Pati, eres de mi grupo. Qué increíble, en 6 años voy a tener 60, ¿va? Y en 16 voy a tener 70. ¿Te preocupas más por tu salud, sí o no? Aquí hay algunos preocupadones por la salud. Te preocupas más por tu salud, notas ciertos cambios en tu organismo, en tu cuerpo. Hay como que nuevos dolores, ¿o no? Nuevos dolorcitos. Eran cosas en las que antes no pensabas, pero ahora sí. Y te preguntas, ya tengo tantos años, ¿qué he hecho? ¿Qué he logrado? ¿Hice bien o hice mal las cosas? ¿Qué pude haber hecho diferente? Pero ya no puedo regresar el tiempo. La oración en esos momentos debe ser que Dios nos dé paz siempre. Y llegas a la vejez. Ahora sí ya no ves los 60 y los 70 allá adelante. Ya estás. Y hermanos amados, tenemos un hermoso grupo de 10 adultos mayores de nuestra iglesia. Y ahora sí, ya hay dolores. Es más, te has acostumbrado a ciertos dolores. Pero hay dolores que ya los ves como una bendición. Porque no te duele tanto como el dolor que tuviste hace 5 días. ¿Sí me explico? Y entonces este dolor, como es aguantable, dices, bendito Dios que ya nada más me duele esto y no tengo los demás dolores. Ir al baño por ti mismo es una bendición. Subirte a un auto es un gran logro. Ir a tus citas médicas es parte de tu rutina. Pero adulto mayor, quiero decirte algo, la oración debe de ser, Dios, dame siempre paz. Siempre paz. En cada etapa de tu vida, en todo lugar en donde te encuentres, en cualquier situación en la que estés luchando, siempre paz. ¿Cuál es la petición de Pablo? Siempre paz. Siempre paz para los tesalonicenses. ¿Sí está claro? Pero este texto tiene algo interesante. Vean lo que dice nuevamente. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. Y luego viene una frasecita. ¿Cómo dice? En toda... ¿Sí están con mi misma Biblia o ya se fueron a otra Biblia? Ya, en toda manera. En toda manera. Paz en toda manera. Paz en toda manera. Y me llama la atención porque el texto habla de siempre paz, pero después dice Pablo, en toda manera. Hermano, ¿estarán las palabras ahí nada más de adorno para llenar páginas? No. En toda manera. Y es aquí donde yo pregunto, ¿cuántas maneras de tener paz hay?
Es una frase muy interesante, hablar de tener paz en toda manera. Y tal vez podría yo mencionar 15 y alargar la serie de mensajes por otros 4 domingos, pero no lo voy a hacer. Voy a mencionar en esta mañana 3 maneras de tener paz. Dice el texto, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. La primera tipo de paz que podemos tener, la primera forma, es paz con Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? Aquí sí voy a pedir que busquen los textos porque son textos clave que quiero que vean. Y quiero que usted los vea en su Biblia. Los iba a poner proyectados, pero quiero que usted lo vea. Dice así Romanos 5:1: justificados pues por la fe. Es decir, al creer en Cristo como tu Salvador, al poner tu fe en Jesucristo, al ser salvo, al aceptar a Cristo, al abrir tu corazón a Cristo. ¿Todos conocemos esa terminología? ¿Sí? Al haber aceptado a Cristo, ¿qué adquieres? Tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Así que una manera, estamos hablando de paz en toda manera, y una manera de tener paz es tener paz con Dios. Amén. Las buenas noticias del Evangelio están aquí. Créelo. Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos, resucitó para nuestra justificación, y la fe que pones en Cristo te justifica delante de Dios, te da una nueva vida, te da vida eterna, pero ¿sabes qué? Rompe con la enemistad en la que vivías con Dios. Sí, antes de conocer de Cristo tú estabas en enemistad, estabas enemistado, estabas en pelea con Dios. Tenían una pelea tú y Dios, y ahora Dios ha traído paz. Por eso yo te pregunto, ¿estás en paz con Dios? ¿Estás en buenos términos con Dios? Quiero decirte que algunos han creído en Cristo y han sido justificados, pero se han alejado y ahora están enemistados con Dios, ahora están peleados con Dios, ahora son enemigos de Dios, ahora dicen que ya no creen en Dios. Quiero decirte algo, debes de buscar la paz con Dios, haz las paces con Dios. Dios no te ha desechado, tú lo has desechado, pero debes de tener paz con Dios. Dice el texto que nos dé paz siempre y en toda manera. Y una de las maneras es teniendo paz con Dios. Así que ¿estás enojado con Dios? ¿Estás enemistado con Dios? ¿Le tienes miedo a Dios? ¿Ya no quieres orar porque sientes que Dios no te escucha? ¿Ya no quieres clamar a Dios en oración porque piensas que Dios no te ha contestado? Es que le pedí por esto y pasó esto. Le pedí que fuera así y fue así. Y hermano, todos pasamos por eso. Pero esto no te debe de llevar a estar enemistado con Dios. Dios quiere estar en paz contigo y quiere que tengas paz con Él. Y solo se logra a través de venir a Cristo Jesús. Dice el texto: el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Una de las maneras es paz con Dios. La segunda manera es tener paz contigo mismo. Ve lo que dice Filipenses 4:7. Ahí atrásito. Filipenses 4:7. Sé que están muy consentidos, siempre les pongo el texto, pero quiero que los marquen ahí en su Biblia porque son interesantes tenerlos ahí. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus ¿qué? Sus corazones, y guardará sus ¿qué? Sus pensamientos en Cristo Jesús. Este texto nos habla de tener paz contigo mismo, de que tú tengas paz en tu corazón, de que tú tengas paz en tus pensamientos. Mira, escúchame, puedes tener paz con Dios, puedes cumplir con la primera manera de paz, la primera forma de paz, que es paz con Dios. Puedes aceptar el Evangelio, ser perdonado por Dios, ser justificado por Dios, y aún así tener inquietud en tu interior y confusión. ¿Sí me explico? No estoy diciendo algo fuera del orden divino.
Estoy diciendo que ya eres salvo, que ya eres creyente, pero a lo mejor no tienes paz interna. Y por eso yo te invito a lo siguiente: ya no cargues con los remordimientos del pasado, ya no lleves tus problemas y pecados que Cristo ya perdonó. ¿Los perdonó o no los perdonó, hermanos? Sí. Si hiciste lo peor ayer y le pediste perdón a Dios, ¿Dios te perdona o no? Sí. Pero ya no debes de cargar con eso, ya no debes de llevar esa carga. Dios te ha perdonado, Dios te ha lavado, Dios te ha limpiado completamente con su sangre preciosa. Ya no debes llevar la carga de errores y pecados pasados. Hoy algunos creyentes siguen cargando su carga pesada. Cometieron tal pecado, cometieron tal error, hicieron tal mal, y de eso, ¿verdad?, empiezan los remordimientos. Y qué mal me siento por haber maltratado a mi familiar, por haber maltratado a mi papá, por haber maltratado a mi mamá. Sí, hiciste mal, pero si ya le pediste perdón a Dios, Dios te perdona. Y el no tener paz en tu vida, en tu corazón y en tu mente, el no tener paz contigo mismo, es no tener paz en toda manera, como dice nuestro texto. Por eso yo te pregunto, ¿estás en paz contigo mismo? ¿Podrás decir lo que dice este salmo, que es precioso, donde el salmista le dice así a Dios: vuelve, oh alma mía, a tu, ¿qué? Reposo, a tu paz. Regresa a la paz, regresa al reposo. Ya estuviste desgastándote, pensando, llevando cargas que ya no debes de llevar. Vuelve a tu reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Vean lo que dice el Salmo. ¿Por qué? Porque Jehová te ha hecho bien. ¿Sí nos ha hecho bien Dios? Claro. Hermano, ya no vivas con esa carga de antes. A veces no hay paz porque no hicimos todo lo que pudimos hacer. O a lo mejor no hicimos todo. En estos tiempos de coronavirus, hermanos, escúchame bien. A lo mejor no tenemos paz porque no hicimos por ese ser querido todo lo que pudimos hacer. Y que ahora, por el coronavirus, no hemos tenido la oportunidad de enmendar ese error. Si ya no lo pudiste hacer, ponte a cuentas con Dios y ten la paz contigo mismo. ¿Cómo estás internamente? A veces el corazón, los sentimientos, las emociones nos engañan, diciendo o haciéndonos sentir culpables. Pero hay un texto muy bonito, no lo tengo aquí. Primero de Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, primero de Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. A veces tu corazón te reprende, te engaña, te hace sentir mal, es que hiciste mal, ¿verdad? Y ahora vas a vivir el resto de tu vida con esa carga de que no hiciste el bien por tu mamá, por tu abuelita, por tu papá, y ya no hay oportunidad porque ya se fueron. Y el corazón te reprende, te reprende, te reprende. Pero Juan dice: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿quién? Es Dios. Por eso, ¿sabes qué? Tienes que hacerle más caso a Dios que a tu corazón. Esa ideología barata de hazle caso al corazón, sigue lo que te dicta tu corazón. No, hermanos, ya estaríamos en la cárcel. Sigue lo que te dice la palabra de Dios. Hazle caso a Dios. Perdónate a ti mismo para que puedas tener la paz. Muchas veces por eso no tenemos paz. Dios ya te perdonó y tú sigues cargando con la culpa. Cuentan que un profesor de psicología llegó a su salón de clase y estaban sus alumnos ahí. Y entonces este profesor mostró un vaso con agua.
Los alumnos inmediatamente pensaron, ya sé que nos va a preguntar si el vaso está medio vacío o medio lleno. Ya sabemos, ¿verdad? Los psicólogos hacen eso siempre. Pero eso no era el punto. En realidad, el profesor dijo, el peso absoluto no importa. En realidad no importa si está medio lleno o medio vacío, o si pesa más o pesa menos. Todo depende, escuche bien, todo depende de cuánto tiempo lo sostenga en mi mano. Póngase a pensar en eso. Si lo levanto por 1 o 2 minutos, el vaso está muy liviano. Si lo sostengo por 1 hora, lo sentiré más pesado y hará que mi brazo duela un poco. Si lo levanto durante todo un día, hará que mi brazo se entumezca y se paralice, al punto que me sentiré obligado ¿a qué? A soltar el vaso. Y quiero decirte que los problemas, las preocupaciones son como ese vaso. Esos problemas internos que no te dejan tener paz, los sigues sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo. Y sabes que ya se te entumió el brazo. Cuando tienes que dejarlo en manos de Dios. Pero no solamente debemos buscar la manera de tener paz con Dios, es una manera de paz, una forma de paz. Tener paz con nosotros mismos es una forma de paz. Pero la última idea, paz con los demás. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Un texto muy importante que usted debe de tener bien aprendido es este texto. Si es posible, quiere decir que a veces no es posible, ¿eh? ¿Sí está claro? Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? ¿Con los que te caen bien? ¿Con los que te llevas mejor? Dice, con todos los hombres. Y a muchos nos cae de peso este texto, ¿o no? Mira, en una situación de conflicto, quiero decirte algo, tú no puedes controlar lo que los demás hacen o lo que los demás dicen, ¿o sí? En una situación de conflicto, tú no puedes controlar lo que otros hacen o lo que otros dicen. Pero lo que el texto nos dice es, encárgate de tu parte. ¿Sí me explico? Encárgate de tu parte. Tú no puedes cambiar al otro que está buscando pleito contigo. Tú no puedes cambiar las palabras que la otra persona está hablando mal de ti. Pero tú haz tu parte. Dios nos dice, encarguémonos de la parte que nos corresponde. Hay una parte que depende de ti. No todo depende de ti, porque hay cosas que tú no puedes cambiar de la otra persona, pero hay una parte que sí. Y la pregunta aquí que yo te hago, hermano, y me la hago a mí mismo, ¿estamos haciendo nuestra parte? ¿Tú sabes con quién tienes conflicto o no? ¿Tú sabes quién como que no te cae bien, como que te incomoda? ¿Estás haciendo tu parte? Y tu parte desde el punto de vista cristiano. No me vas a decir, si yo hago mi parte, pastor, ya no le hablo. No. Tu parte cristiana, ¿estás haciendo tu parte de estar bien de parte tuya? Si alguna persona te lastima, si alguna persona reabre las heridas que estaban ya sanando, si alguna persona las hace más grandes esas heridas y más profundas, eso nos puede llevar a guardar enojo, a guardar resentimiento, a guardar orgullo, a guardar amargura y nos puede llevar inclusive al odio. ¿Sí me explico? Y es ahí cuando Dios trae a nuestras mentes su palabra. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. ¿Y qué vamos a hacer?
Hermano, ya basta de estar poniendo pretextos solo para seguir guardando sentimientos de amargura, sentimientos de rencor. Es que me hizo algo que no puedo perdonar. Es que me dijo esas palabras que siguen retumbando en mis oídos. Es que me humilló. Es que no me habló. Es que no me invitó, ¿verdad? Y pretextos, pretextos, pretextos. Quiero decirte que mientras tú no tengas paz con los demás, vas a vivir en una amargura profunda. La paz de Dios nos capacita para estar en paz con todos los hombres. Si no, no estuviera ese texto de Romanos que acabamos de leer. Caminar, ¿verdad?, en la vida cristiana tiene que ver con perdonar las ofensas, tiene que ver con pasar por alto las ofensas y tiene que ver con hacer tu parte. Tú no vas a cambiar a la otra persona, pero tú sí puedes hacer la parte que a ti te corresponde. Alguien escribió esto: caminar cuando los demás corren, hablar en voz baja cuando los demás gritan, sonreír cuando los demás están enojados, hacer una pausa cuando los demás aceleran, orar cuando los demás dudan, conocer una paz interior a pesar de las circunstancias. Esto es la paz de Dios. Y lo que pasa es que esta oración no la hacemos a menudo o no la incluimos como nuestra petición. Dice el texto: el mismo Señor de paz os dé siempre, en cada etapa de tu vida, paz y en toda manera. Paz con Dios, paz contigo mismo, paz con los demás. Termino con este pensamiento. La paz de Dios no viene de las circunstancias, no viene de afuera, viene de lo que Dios hace dentro de ti. ¿Está haciendo Dios algo dentro de ti? Yo sé que sí. La paz de Dios va a surgir, la paz de Dios se va a dar a conocer, la paz de Dios la vas a tener dentro de ti. Esta es la petición de Pablo por los tesalonicenses. La próxima semana hablaremos del Señor de paz. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que nos des esa paz. Vivimos no solamente en esta pandemia que es tiempo de conflicto interno, de pensamientos de preocupación, de inquietudes, de duda, de incertidumbre. Pero Padre, pedimos tu paz. Pero aún, además de la pandemia, hay conflictos no resueltos. Quizá porque aquella persona ya no está, o quizá porque aquella persona ya ha decidido tener una actitud hostil y negativa hacia nosotros. Ayúdanos, Padre, a perdonar en nuestro corazón, aun cuando la otra persona no quiera hacerlo. No podemos cambiar, por eso tu palabra dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y Padre, hay una parte que nos corresponde, hay una parte que depende de nosotros. Permite que los problemas se arreglen, sean problemas familiares, a lo mejor es un hermano con una hermana, o un hijo con un papá con un hijo, a lo mejor es entre esposo y esposa, a lo mejor es entre hijos y abuelos, o yo no sé, Señor, a lo mejor es con gente del trabajo, a lo mejor es con vecinos. Padre, ayúdanos a hacer nuestra parte, que tu paz esté siempre y esté en toda forma, en toda manera, en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Qué bueno que se pudo conectar con nosotros a esta reunión. Estaremos nuevamente el día miércoles a las 8 de la noche con una reunión parecida, ¿verdad?, de cantos y la exposición de la palabra de Dios. Así que le invitamos a que se conecte con nosotros el día miércoles a las 8, de 8 a 9.
Y el próximo domingo nuevamente, primeramente Dios, y aquí estamos con bien a las 11 de la mañana. Reciban saludos, reciban un abrazo afectuoso, les extrañamos y que Dios les bendiga. El gusto es nuestro, Dios les bendiga, cuídense. Aquí se ven.